Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte. Muy buenas tardes, amigos, amigas, nuevamente aquí con ustedes en su programa Dichos y Hechos, este domingo que ya se antoja la finalidad, ya el fin de año, ya se nos acaba noviembre, pasó ya el Día de la Revolución y bueno, hoy vamos a hablar de un tema relacionado con esto porque finalmente es algo que nos involucra a todos los días. Son los derechos humanos, esos derechos tan mencionados, tan cuestionados, tan presupuestados, pero que están más cercanos de nosotros, de nuestra vida cotidiana y de nuestro ser como ente ciudadano, de lo que a veces nosotros pensamos. Por eso hoy tenemos a dos importantes analistas políticos, periodistas, uno de ellos abogado, otro de ellos licenciado en administración, gente que hace opinión en nuestra comunidad y que además conoce perfectamente el tema. Bienvenido, José Francisco Ortiz Bello. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido, bienvenido, muchas gracias. Jorge Martínez Quesadas. Un placer. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pues estamos platicando y vamos a platicar el día de hoy de este tema que se nos antoja un poquito escabroso ahí para lo que está viviendo Ciudad Juárez, el país entero, pero que yo siento que es más cercano de lo que pensamos. ¿Tú cómo la ves, Francisco? Gracias, antes que nada, gracias por la invitación, Ana Lorena. Tienes razón, es un tema difícil de abordar por lo que implica y sobre todo por la tendencia que se ha venido marcando en los últimos años. A mí me gustaría primero iniciar con algo un poco más técnico en cuanto a lo que es el tema en sí, que es la definición. ¿Qué son? ¿Qué son? Supuestamente, de acuerdo a algunas teorías de las más aceptadas, los derechos humanos son las facultades y las libertades, las reivindicaciones que tienen en sí una persona, un ser humano, por el solo hecho de ser persona. O sea, ya nacimos y en ese momento nosotros adquirimos un derecho. A mí me sorprende de que tenga que plasmarse en un librito. Jorge, tú eres abogado. Pues desafortunadamente en el devenir histórico de nuestro país sobre todo y de muchos países, los derechos humanos se hacen vigentes a partir de la Revolución Francesa, del recuperar los derechos inherentes a la persona, como menciona Paco, y como tú lo inicias mencionando, son derechos que no requerirían estar plasmados en ningún lado, pero a razón de tanta violación por los señores feudales en la construcción ya del mundo revolucionario moderno, el enciclopedismo, se plasman en la primera Constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano francesa. Oye, Jorge, perdona que te interrumpa. Ahorita que hablas de señores feudales y hablas por ahí de, me suena ya esclavitud, pues como que no se me hace muy lejano eso de la Revolución Francesa, como que lo estamos viendo todavía, Paco. A propósito del 20 de noviembre, ¿no? Que pasamos y que ya hemos no sé avanzado si fue bastante. Revolución o fue retroceso o para dónde vamos, ¿no? O involución. O involución, no sé. Tiene mucha razón Jorge en ese sentido. Los derechos humanos surgen como una consecuencia natural de la Revolución Francesa. Sin embargo, en México, por ejemplo, no es hasta 1992 que se plasma en la Constitución. Cuando Salinas Así dijo, es. pues se me hace que si hay derechos humanos, yo tengo que legitimarme porque como que en el 88 estuvo medio complicado ahí la elección y saco los derechos Pues yo humanos. no estaría tan, bueno, yo iría más allá. Los derechos humanos desde la primera Constitución, la de 1824, están plasmados en la Constitución. Son la libertad, la igualdad, la fraternidad, los derechos inherentes al debido proceso, los derechos inherentes a algunas cosas no existían, el valor por igualdad de género de las mujeres que se viene a reconocer cabal y totalmente casi hasta la mitad del siglo pasado, pues que es 1953. En los 50. Los derechos humanos pienso yo, que su incorporación definitiva está en la Constitución del 17, ya como algo más formal, como algo más y muy criticado, una Constitución socialista, se dice. A mí me suena esto mucho como sueño, como el deber ser, pero ahorita vamos a regresar a ver qué tanto el deber ser con la realidad de usted y mía todos los días aquí en Juárez. No se nos vaya. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos.
Continuamos. A ver, Paco, Jorge nos habla de la Revolución Francesa y yo me remonto a la Revolución Mexicana y si hay involución o revolución, todo lo que estamos viviendo. Pero tú mencionabas técnicamente el concepto de derechos humanos. ¿Qué nos puedes bordar sobre esto que mencionaba ahorita Jorge? Bueno, que básicamente es efectivamente Carlos Salinas quien hace una modificación a la Constitución para que se reconozca el tema de los derechos humanos como parte fundamental de la misma Constitución, pero ya etiquetados como los derechos humanos. O sea, etiquetados. ¿No se contraponen jurídicamente o finalmente se hace una revoltura ahí con las garantías individuales? Bueno, tú tocas un punto muy importante. Hay una discusión permanente entre que si los derechos humanos son mucho más que las garantías individuales, podríamos decir que son aquellos derechos fundamentales o humanos considerados en una Constitución X, que en nuestros términos generales estarían del artículo 1 al 29 de la Constitución y del artículo 123 y algunos otros, el 31, etcétera. La realidad histórica es que las garantías individuales son la forma del Estado de garantizarle a los ciudadanos un comportamiento X en relación con sus derechos humanos, que no es lo mismo derechos humanos que garantías individuales. A ver, ya me hice bolas. A ver, Paco. Normalmente es lo que suelen hacer los abogados cuando... O sea, Jorge, más suavecito. Algo que ya tenemos claro en al grano sería, no reburujes aquí. Tenemos derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, al derecho a la información. Okay. Al contexto que me dice, bueno, yo hago el pacto social de un Estado, me comprometo a estar dentro del Estado mexicano, pero el Estado se compromete conmigo a garantizarme mínimo esos son que me hace humanos. Son derechos humanos. ¿Cómo los convierto? Esos son derechos humanos. ¿Cómo los convierto en garantías? Los plasmo en la Constitución y obligo al Estado a que, si vamos a coartar el derecho a la libertad de tránsito, lo hagamos en tal y cual condición. Y precos, oye, pero bueno, Jorge, no me hagas bolas ahí, legalmente. Mira, pero, está a ver, ¿cómo está? Porque fíjate que sí es cierto, o sea, se habla tanto de derechos humanos, se acaba de nombrar al nuevo ombudsman, esa cosa, ¿verdad? Que uno ni entiende qué es. Hasta pronunciarlo es difícil. Sí, y luego bueno, los derechos humanos, algo tan extraño, tan lejano a mí, pero con tanto presupuesto que se pelean todos. Pero mi vida cotidiana, digo, o sea, a mí nadie me respeta la libertad de tránsito, yo tengo que cuidarme cómo ando aquí en la ciudad. Yo creo que aquí estaríamos hablando del concepto de un estado de bienestar, o sea, ni siquiera volvemos a lo mismo. Los derechos se tendrían que plasmar en un librito, en esos que están ahí, si los toma ahí la cámara, pues están muy bonitos los libros, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿Cómo se lleva eso a la realidad? Sí. De hecho, como yo lo entiendo, es que las garantías individuales es la parte jurídica de la sociedad o de un individuo que pertenece a una sociedad. Y los derechos humanos son por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de ser. El derecho natural que dicen los señores abogados. No, y todos. Es tan complicado el tema la iglesia. Que la misma clasificación que existe divide en dos partes esto de los derechos humanos. La clasificación historicista, que tiene que ver con la protección o el crecimiento progresivo de los derechos humanos, y la jerarquía, o sea, los jerarquizan a través de derechos esenciales y derechos complementarios. El problema aquí es que ya hay 3 generaciones de derechos humanos. Exacto. La primera, que surge con la Revolución Francesa; la segunda, que engloba los derechos colectivos y de tipo social. Por ejemplo, la cuestión de adherirse a un sindicato, el derecho al trabajo, todo eso, ¿no? Y la tercera generación, que es la que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con derechos políticos y derechos de igualdad y de equidad y otras cosas. Democracia. Lo grave de todo es que todos esos derechos pues ya están en la Constitución y ya hay leyes que los regulan y que los manejan, ¿verdad? Hay algo que manejaste tú ahorita y que me encantó. Los derechos humanos deberían de ser, el deber ser, el estado general de bienestar garantizado a un ser humano viviendo en un territorio determinado. Pero Jorge, eso se consigue nada más aplicando la ley que ya existe. Pues obviamente que sí. Es más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman, el gran defensor de esos derechos humanos, ahora se ha dicho que quieren modificarlo, que quieren agregar a la Constitución algunas cosas. El Senado ayer lo mencionó. Yo pienso que lo único que necesita la Comisión es dientes. Es decir, que su poder
y sus resoluciones sean vinculatorias. Que no sean una recomendación. Ahí te Exactamente. recomiendo, ¿verdad? A ver si lo Ahí haces te o no lo haces. encargo. Ahí te encargo, ¿verdad? Sí, sí. Con tanto presupuesto, y es indignante. Y no nada más la nacional, digo, la estatal, y bueno, hay visitadores para todo, ¿verdad? Y todo el mundo se publicita y se hace mártir y no sé qué. Pero en realidad, a mí como ciudadano, realmente, ¿en qué me ayuda en mi vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Fíjate, la autoridad cae en el cinismo en ocasiones. Oiga, jefe, ¿qué hacemos si la comisión estatal o nacional nos manda una recomendación? Muy sencillo, mi amigo, así, el político más antiguo del mundo. Muy sencillo. ¿De qué partido, no? De todos los, Todos los partidos. No, Ah, no, bueno, no no hay olvidemos, colores ahí tan no olvidemos iguales. que el PRD gobierna una ciudad de 20 millones de habitantes, que el PAN gobierna ciudades tan importantes como Guadalajara, allá no, pero entonces el país entero. Muchos El PRI estados, también el está ahí PRI en gobierna la una cantidad de recuperación. estados también, no, una recuperación muy franca, pero además... Te sale ahí Sí, claro. te sale ahí No te la creas, vena, ¿no? la realidad política lo dice. La cuestión ahí es muy, muy importante. La respuesta del funcionario es, la aceptamos, no hay problema. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza vinculante, salvo pórtate bien de aquí en adelante. Entonces, ¿qué sucedería si la comisión tuviera la posibilidad de aplicar sanciones? Ahí sí, inmediatamente, oye, pues, ¿qué pasó? Mejor ni le movemos, no violamos la Constitución, no violamos los derechos humanos. ¿Qué no es mejor el temor a la sotana que el estar pecando y después pedimos perdón? Pues yo no sé, digo, está el suelo tan parejo para dar tanto brinco que nos hacen más bolas, y entre precisamente la revoltura de los términos es donde se aprovechan muchos políticos para hacer su agosto. Regresamos en un momentito, no se nos vaya. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos. Paco, estamos hablando aquí del derecho a alimentación, pero aquí fuera de cámara está más interesante el asunto. A ver, sigamos acá con el tema. Mira, yo creo que esta situación de los derechos humanos se ha desvirtuado con el paso del tiempo. Digo, tanto desde su origen, o sea, como nace de lo que a mí me parece una incongruencia jurídica, o sea, no puedes tutelar algo que ya está tutelado, o sea, me parece que es una incongruencia. Pero esto ha devenido en los derechohumanistas han hecho causas sociales con esto, defendiendo principalmente gente con problemas de conducta social, o sea, por no decir delincuentes, o sea, básicamente se han ido por el lado de defender a la delincuencia, lo que les ha ocasionado problemas fuertes. Ese es un problemas cuestionamiento grandes. serio y puntual, ¿no? Que a veces se dice que los derechos humanos, en lugar de defender realmente al ciudadano que está ejerciendo su vida Que ya fue víctima. bien, que fue víctima, pues están defendiendo a la otra parte, ¿no? Y también se ha prestado para barnizarlo de ese halo así místico, ¿no? Yo respeto mucho a la gente de derechos humanos, hay gente muy valiosa, siempre lo hay en todos los aspectos, pero también hay que decirlo, hay muchos que se ponen un halo ahí de santos y que no es así. Y se ha prestado precisamente al juego de la política, precisamente correcto. porque, como decía bien Jorge, sus resoluciones o sus recomendaciones no tienen ningún efecto real sobre los gobernantes, pues los políticos aceptan la recomendación y la guardan en el cajón y no pasa nada, ¿verdad? Lo malo de la Comisión Nacional o Estatal es que eventualmente se convierten en líderes políticos, algunos ombudsman o algunos defensores de derechos humanos, arrogándose derechos de algunos ciudadanos y convirtiéndose de facto en líderes sociales sin la responsabilidad o sin el compromiso que tendría el incluirse dentro del esquema político nacional, que sería métete un partido, haz una agrupación política. O una ONG, ¿verdad? Como O tú sea, quieras, asume un compromiso. pero no te arrogues
como defensor para realmente defender tu No, causa. pero con está- presupuesto del gobierno. Ándale, están bien suaves, o sea, yo defiendo, ¿verdad? Y luego dice que me peleo con el gobierno, pero pues estoy ahí en el presupuesto, ¿verdad? Se llevan una partida muy fuerte. Aunque, y es una crítica muy natural, nada más superficial, aunque la necesidad de tener más defensores de los derechos humanos en nuestro país es permanente, desafortunadamente hay violaciones permanentes, constantes. El día de ayer la Corte Internacional de los Derechos, Interamericana de Derechos Humanos condena al gobierno mexicano por no haber hecho lo suficiente para llevar a buen término la justicia, para llevar la justicia a las víctimas del asunto del campo algodonero. Es decir, ahí estamos viendo un reflejo. Existen muchísimas críticas en ataques a periodistas, existen muchísimas críticas, y lo digo en términos generales y sin el menor ánimo, acerca de los operativos conjuntos que están sucediendo en todo el país. Tal vez los ciudadanos hemos aceptado de alguna manera que los derechos humanos se vean un tanto trastocados en aras de una posibilidad de obtener mayor seguridad en el país, pero no se ha logrado del todo. Mira, nosotros hablamos de derechos, estamos cuestionando mucho a la autoridad, pero también como ciudadanos tenemos una responsabilidad y tenemos un deber siendo parte de un Estado. Eso a veces también se nos olvida y hay que decirlo, amigos y amigas, porque también tenemos que asumir nuestro compromiso. Si no, bueno, pues papá Estado, papá gobierno tiene que resolver todo y tenemos que hacer realmente una mancuerna y asumir nuestra responsabilidad, ¿no? De hecho, la dinámica de cómo funcionan los marcos jurídicos en todos los países es, yo tengo derecho a lo que tenga derecho siempre y cuando cumpla con mis obligaciones. O sea, no se puede pensar en un derecho sin una obligación. ¿Cuál sería nuestra obligación ahorita? Ahorita decimos, bueno, pues el Estado mexicano está patas para arriba, no hablemos del nivel federal, estatal o municipal. Estamos Es en el Estado. En el Estado, estamos en una crisis que nos puede dar una transformación. La crisis no necesariamente es negativa, nos puede dar una pauta para crecer. Siempre hay que verlo también por esa vertiente, una oportunidad. Pero tenemos que asumir que estamos en esa crisis y que tenemos que ver los resquicios para salir de ella avante, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos en este momento poder establecer en el campo de los derechos humanos, ¿no? Bueno, hay situaciones, por ejemplo, que nos tocan muy directamente. Nosotros somos juarenses, vivimos en Juárez, nuestros hijos y nuestras familias. Vamos a asumir que desafortunadamente en nuestra ciudad hubo una permanente violación a los derechos de las mujeres, dentro y fuera de la casa. Pues de los niños también, exacto, de los pero ancianos, ¿no? vamos como ciudadanos a asumirlo. Y como quien asume que tiene problemas, vamos a no permitirlo. Vamos a no permitirnos ya tolerar que a una mujer, a un niño o a otra persona, entre compañeros de escuela, entre ciudadanos simples, se violen los derechos sin que nosotros nos quedemos impávidos y sin hacer absolutamente nada. Ni denunciamos, ni decimos, oye, el vecino le está pegando a la señora. Pues de perdida agarra el teléfono y denúncialo anónimamente, háblale a la policía. Es decir, no hacemos nada. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es participar más en conocer que nuestra ciudad tiene problemas. Y en conocer, pues, qué son, ¿no? ¿Qué son los derechos? O sea, claro. ¿qué tengo yo derechos? Y esto que dice Jorge es fundamental porque me gustaría precisar varias cosas, ¿verdad? Se habla de la violencia generalizada en todo el país, cuando en realidad son 6 estados, únicamente en todo el país, 6 estados los que presentan este tipo de problemas. A ver, ¿cuál es, Paco? Michoacán, Tijuana, Ujú. Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, por supuesto, que es el número 1, no solamente en el país, sino a nivel del mundo. Y para mí, la sola presencia del ejército en las calles de la ciudad ya es violatorio de los derechos humanos. La sola presencia, sin entrar a detalle de todo lo que se ha dicho de los abusos o no documentados. ¿Por qué? Porque no deberían de estar en las calles. El ejército está diseñado, formado, entrenado y capacitado para otra situación totalmente diferente. Sin embargo, es una necesidad que lo decía Jorge ahorita. Si nosotros no hubiésemos permitido hace 20 años que el crimen organizado se inmiscuyera en la sociedad, y no solamente se inmiscuyera, sino que ocupara espacios importantes, quizá no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Como sociedad también estamos pagando una factura de lo que hace años permitimos. Hoy en la calle tú puedes ver en un centro comercial, en el estacionamiento, la gente que
pasa a 40, 50 kilómetros por hora en un lugar donde no pueden circular a más de 10. Y no nos interesa. Y no nos importa. Sí. Y esas pequeñas cosas Es correcto. es lo que hace que después todo se magnifique, ¿verdad? Entonces, como sociedad hemos sido muy permisivos. Permisible. Ujú. A mí me impactó durísimo, como no tienes una idea, el crimen de este niño. Sí, sí, De la terrible. 7 semana años, pasada. ahí por el cigarro, ¿no? Entonces yo pienso que una sociedad que no es capaz de defender y de impedir que le suceda una cosa así a un niño, no merece exigir nada, ¿verdad? Regresamos en un momentito, no se nos vaya. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Comprometidos con los hechos. Pues es indudable que este tema da para mucho más. En este momento entramos a un segmento, amigos, que se llama Comprometidos con los Hechos. A mí me gustaría que pudieran darnos, antes de su compromiso personal, alguna reflexión sobre el tema, ¿no? Porque es importante quedarnos también con ese punto y también darnos la oportunidad como ciudadanos de evaluar nuestra actitud. A veces pensamos que este tipo de programas pues nada más nos dejan lo malo y todo eso. Entonces nosotros queremos decir, bueno, aunque sea un poquito, pero yo me voy a comprometer a lo mejor a respetar las señales de tránsito. Ya digo, ya es un compromiso y ya estoy contribuyendo. ¿Tú qué dirías, Jorge? Yo primero que nada, como punto de reflexión, diría, tenemos una sociedad que desafortunadamente nos metimos como las avestruces, metimos nuestra cabeza en la tierra, producto del miedo, producto del desconocimiento, producto de la comodidad. Claro. A veces también y de la dejamos comodidad. todo el cuerpo, por no decir más cosas, fuera. Y entonces vino una vulnerabilidad de todo lo que nos circunda, delincuencia, comercio desproporcionado, crisis, y nos vulneró. Y no nos dimos cuenta, y en el tema de los derechos humanos dejamos que se nos haya violado los derechos humanos y a los vecinos y a los amigos. Nuestro trabajo o nuestro trabajo como comunidad es rescatar esta comunidad, voltear hacia adentro, no voltear hacia afuera, no andar pensando que en el mundo nos en van las a arreglar. Europas, No. en Sudamérica, en Centroamérica. Aquí adentro estamos los que nos quedamos y estamos los que eventualmente le podemos dar inclusive ayuda y respuesta a la autoridad para levantarla. Esa sería la reflexión. ¿Cuál sería tu reflexión, Francisco? Yo creo que los cambios que se necesitan, los grandes cambios, nunca van a surgir de arriba hacia abajo. Yo creo que siempre son de abajo hacia arriba. La reflexión sería en el entorno familiar, que yo creo que es uno de los factores más afectados en esta sociedad, en general en la sociedad mexicana y particularmente en la juarense. Habría que rescatar el respeto a los integrantes de la familia. No se puede hablar de derechos humanos cuando un esposo golpea a su esposa y golpea a los hijos y los maltrata y no les da alimento y no los lleva a la escuela. Cuando en el seno del hogar se están violando los derechos más elementales de una persona, yo no les llamaría ya derechos humanos, ¿verdad? No se puede esperar algo mejor de la sociedad. Entonces tendríamos que reflexionar en esa parte. Total y absolutamente. No podemos pedir políticos mejores, y hablo de todos los partidos, porque los políticos no nacen de probeta, ¿verdad? Vienen de una familia. Vienen de una familia, vienen de son un malos núcleo. políticos, pues quiere decir que algo está fallando. Qué interesante El eso. núcleo, ¿verdad? ¿Cuál sería tu compromiso brevemente, Jorge? Brevemente, en este bueno, mira, espacio? eso que Paco señala atinadamente, el punto de nacer de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, está en la familia, está en el comportamiento que como padre tienes para con tus hijos o como marido tienes con tu mujer y ella contigo y con tus suegros y con tus amigos. El tratar de asumirnos permanentemente como respetuosos de esos derechos que todas estas personas que te rodean tienen, pero también el no permitir que en una ciudad se sigan violando los derechos cotidianamente, ni por la autoridad, ni por supuestos delincuentes, supuestos y arrogados miembros de una economía que aparentemente nos va a sacar del problema. No es cierto. Entonces tú eres un profesionista, eres un abogado, pero también eres un analista y tienes un espacio también radiofónico, participas en ello. Ahí te comprometes Mi también compromiso sería diario y en estar denunciando y en estar señalando, haciendo constructivamente bien, para que se respeten los derechos humanos.
tal vez cumpliendo cierta función que no está cumpliendo, en mi opinión del todo, algunas barras de abogados. ¿Por qué? Porque como abogado yo veo que de pronto le aplaudimos demasiado a la autoridad cuando viola los derechos humanos. Pues es que las barras tú sabes, No, ¿verdad? no, Las pone son muy ahí respetuosas. el gobernador en turno y el amigo y todo eso, y pues ahí viene una diputación a ver qué viene por ahí que sale. Pues, pero hay que hacer como abogados permanentemente que la sociedad nos vea como sus consultores. Y no estoy diciendo que todos sean malos ni todo sea así, pero sabemos que es así. Francisco. Yo creo que el compromiso, para ser congruente con lo que dije, es, y en ese sentido también tengo espacios en los medios de comunicación, Así es. Escribes un en trabajo periódico diario, también. la convivencia con la familia. Sin embargo, yo empezaría por ahí. El compromiso sería formar ciudadanos, hombres y mujeres